Bueno, les damos la bienvenida al segundo día de las jornadas David Viñas, el último argentino del siglo XX. La primera mesa de hoy lleva por título El drama en escena y nos acompaña Marcela Croce, que va a exponer sobre dialéctica y dramática del poder en el teatro de David Viñas. Marcela Croce es doctora en Letras por la UBA, donde también se desempeña como profesora titular de la materia Problemas de la Literatura Latinoamericana de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras. Es además directora de El Matadero, revista crítica de literatura argentina. Es autora de obras como Contorno, Izquierda y Proyecto Cultural de Osvaldo Soriano, El Mercado Complaciente y David Viñas, Crítica de la Razón Polémica. Además de la antología Poesía Argentina, año 2000, que hizo la selección y el prólogo, y de las compilaciones Polémicas Intelectuales en América Latina y La Discusión como una de las Bellas Artes. Nos acompaña también Julia Elena Sagaceta, quien va a hablar, quien trae una ponencia llamada Miradas Reveladoras, los textos de Viñas sobre teatro. Julia Elena Sagaceta es doctora en Artes, profesora de Historia del Teatro Argentino y directora del Instituto de Investigación en Teatro en el Departamento de Artes Dramáticas del Instituto Universitario Nacional de Artes, el IUNA. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco la invitación. No es un lugar que yo suela frecuentar No. Después, bueno, quería corregir algunas cosas de la presentación, pero no sé si vale la pena. Yo soy profesora adjunta, no soy titular. Aclaro porque a lo mejor esto da lugar a que después digan que me atribuyo cosas que no me corresponden. Yo voy a hablar un poco sobre las obras de Viñas, sobre las obras que fueron publicadas de Viñas, si bien últimamente se publicó otra más, que es Rodolfo Walsh y Gardel. Y hay una previa que es Sarah Goldman, Mujer de Teatro, que nunca se publicó. Yo me voy a dedicar a las 4 que salieron en los años 70. La historia liberal, como historia oficial de la Argentina, es el enemigo más evidente que de manera encarnizada denuncia y condena al teatro de David Viñas. 3 caudillos, Túpac Amaru, Manuel Dorrego, Lisandro de la Torre, de 3 siglos, desde fines del 18 hasta la década de 1930, ocupan sucesivamente la escena y reponen la dramaticidad de los hechos. La rebelión en el Alto Perú en 1780, el fusilamiento en Buenos Aires en diciembre de 1828 y la acusación contra el establishment fraudulento que sostuvo los equívocos beneficios del pacto Roca-Runciman, ejecutada en la Cámara de Senadores a mediados de 1935. El cuarto momento de esta aparente trilogía corresponde a la represión militar operada sobre la guerrilla urbana desde comienzos de la década de 1970, que se distingue de las otras obras en la representatividad limitada del general, que actúa en nombre y por orden de una institución. De allí las vagas maniobras del título, en lugar de la nominación inequívoca que asiste a los protagonistas de los dramas mayores de esta producción teatral. Para situar a Viñas en la escena argentina de comienzos de los 70, conviene detenerse en la dedicatoria de Lisandro, de 1971, que se ofrece como polémica con 4 dramaturgos que, además de sus trabajos individuales, habían emprendido en conjunto la creación del avión negro, una forma escénica que incorporaba técnicas de diversa procedencia, y especialmente de la vanguardia artística, que en los 60 había importado novedades neoyorquinas y europeas desde el Instituto de Itela, para especular sobre el posible regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina. Roberto Cosa, Ricardo Balac, Carlos Emiliana y Ricardo Talesnik, de quien Viñas prologara la edición de 100 veces no debo en la colección teatral de Editorial Thalía, son los primeros convocados en la página inicial. El quinto es Germán Rosenmacher, fallecido en ese año, cuya obra había implicado un afán de cambio al menos en 2 prácticas: en la narrativa, al intentar una revisión de los prejuicios de la clase media local hacia el peronismo, cuyo mejor testimonio es el relato Cabecita Negra, y en la teatral, al postular una intervención modernizadora sobre las tradiciones judías y sobre la representación de la familia judeo-argentina en Requiem para un viernes por la noche. Los reconocimientos de los otros dramas de Viñas no se restringen a la escena porteña. Prefieren la orientación historiográfica de David Peña, el caso de Dorrego, o una lista que integra a Boleslao Lewin y Daniel Valcárcel, admitidos como maestros, a Bernardo Canal Feijó y Osvaldo Dragún, cuyo mayor éxito teatral corresponde a los años 50 con Los de la Mesa 10, señalados como camaradas
y al boliviano Borda y el peruano Sebastián Salazar Bondi, compañero de trabajo de Viñas en las oficinas de Losada, quienes le hicieron conocer la figura del Inca insurrecto en las últimas décadas del virreinato. Combinando un teatro de tesis que ironiza sobre su propia voluntad al instalar didascalias más próximas al juicio sobre el personaje que a una indicación escénica efectiva, epigramático, por ejemplo, le adosa al general cuando adhiere al convencionalismo. El tono de Túpac Amaru no admite réplicas, inscribe casi como una orden de conducta. Beatriz debe manifestarse cargada por el tono apologético populista de su padre en Maniobras, con una ritualidad trágica abundante en coros que insisten en una escansión poética simple, versos de arte menor con rima sonante, apenas disimulados por los puntos suspensivos. Los coros transitan en una misma obra desde el coro de conservadores, seguido por el coro de señoritos, que participa de un mismo espíritu corporativo para recalar en el coro de plañideras en Lisandro, o se encara con el protagonista como coro de indios peticionantes y coro de soplones, alternando con el grupo de soldados que contrapuntean los nombres de las víctimas en Túpac Amaru, o se acriolla hasta el extremo en el candombe de negros y negras y renuncia a los yámbicos griegos, prefiriendo los octosílabos de la payada entre Rolón y Correa. Podría especular que el punto de partida del teatro de Viñas es el conocimiento del grotesco discepoliano. También convendría recordar un dato menos difundido: la preferencia de Viñas por la crítica teatral que se manifiesta en su tesis La Ferrer, del apogeo de la oligarquía a la crisis de la ciudad liberal, publicada por la Universidad Nacional del Litoral en 1965. Allí desarrolla una serie de hipótesis sobre la escena local de principios del siglo XX, entre las que se destaca el ejercicio del titeo en La Ferrer como un modo de concesión y reconocimiento al entre nos que representa la clase. La burguesía se divierte consigo misma, desarrollando una farsa para señores en la cual autor, actores y espectadores verifican su pertenencia. Pero admitiendo que es la proximidad con Armando Discépolo la que lo decide al ejercicio más constante de la dramaturgia, podría aventurar que así como el grotesco es la dialectización del sainete, en la fórmula que orienta el ensayo grotesco, inmigración y fracaso, el teatro de Viñas es la dialectización del grotesco. Las desdichas individuales de fracasados anónimos se inscriben en los vaivenes personales de figuras reconocibles en la historia nacional. El tribuno que denuncia las miserias y el general que las impone. El Inca instado a la rebelión por la indignación de su mujer, motor dramático mucho más convincente y eficaz que un pueblo sin voz y cuya lengua debe ser traducida constantemente. Y el gobernador porteño contra quien conspira la ortodoxia unitaria en medio de obscenas negociaciones con un cónsul británico que la heterodoxia intelectual de Viñas desarticula incluso de su origen etimológico. Lo obsceno es puesto en escena, una irreverencia que descalifica la versión liberal de la historia y que se combina con una escena tan irritante para la literatura argentina como la mostración misma de sus miserias ideológicas, la de la producción del vino en Lisandro. Tal vez sean esas breves vislumbres las que permitan pensar el origen de un teatro efectivamente materialista en la Argentina del siglo XX. Lisandro, el umbral de la institucionalidad. Si cabe la distinción, mientras la figura de Lisandro de la Torre se mantiene del lado del teatro burgués, a Enzo Bordavere se lo perfila como un sujeto cinematográfico, representante de los vecinos en coro que desde los compases de Gira Gira hilvanan consignas descalabradas para exponer su absurdidad. Muero contento, la victoria no es derecho, gobernar es poblar. Mientras se suceden los golpes de Estado en América Latina, los titulares de crítica y la justificación del gobierno oligárquico. El golpe del 6 de septiembre ocurre en metonimia. Flashes, tropas, sirenas, fragmentos de discurso, restaurar el orden y las jerarquías, el orden y la eficiencia. El coro oscila entre los gestos marciales y las conductas bovinas antes de entregarse a la producción en el marco de la crisis. Lisandro discute con un correligionario, profetiza que el gobierno necesitará la fuerza para mantenerse en el poder y desconfía de la salida fascista más por convicción democrática que por análisis riguroso. Las obras de Viñas muestran una continuidad política que exige modernización léxica. Los montoneros se han vuelto demócratas, los unitarios exacerbaron sus privilegios y se constituyeron en oligarquía. La inminencia del pacto Roca-Runciman de 1933 evita en Lisandro los detalles políticos y se recorta sobre cables telegráficos leídos en inglés. Brechtiano, el coro de obreros parece salir de la diapositiva de la huelga portando carteles y le ofrece datos al senador sobre el negocio de la carne. En oposición dialéctica desde el otro extremo de la escena, avanza el coro de los tipos con las solapas levantadas que niegan ser mafiosos y se definen simplemente como buenos vecinos. Esa materia en la cual efectuaban sus levas la Liga Patriótica Argentina y la Liga Republicana, clanes de muchachones violentos, cuya temible sucesión en los 60 fue la agrupación nacionalista Tacuara.
La reconstrucción del crimen de Bordavere es una sucesión de falseamientos. El fraude se ha enquistado al punto de tergiversar cualquier actuación política. Las didascalias abundan en este punto, exigiendo que el coro diga una palabra frente al espectador e inmediatamente pronuncie la contraria, mostrando el trasero para exhibir su deformación. Los juegos verbales se empecinan en rimas simples y degeneran en inventos léxicos que exasperan el absurdo de la situación. No es Ionesco ni Discépolo, es la manifestación de la impunidad completa del lenguaje, la versión dramática de la comprobación bartesiana según la cual la lengua es fascista, porque no permite decir lo que uno desea, sino solo lo que sus reglas combinatorias admiten. Túpac Amaru, la vocería de los sometidos. Desde la primera escena, Túpac Amaru se define como voz de una comunidad. El coro de indios enhebra en una salmodia los nombres de las poblaciones de las que han sido arrancados para explotarlos en minas y salares. La música de la quena informa una marcha lúgubre y excluye por igual los violines de los misioneros al estilo San Francisco Solano, denostados por el corregidor como sensiblerías ineficaces, y el ritmo festivo del carnavalito. Sobre estas coordenadas se dispone la situación que reclama al dirigente indignado que aún no llega a la rebelión porque su formación cristiana le impide odiar. Pero Micaela le exige acción, asistida por el cura y enervada por las desdichas que plañe el coro de indios peticionantes. Así como en Lisandro se advierte el pasaje de Gramsci a Sartre en la conducta política del tribuno, en Túpac Amaru comienzan a resonar elementos de teoría revolucionaria que resultan anacrónicos en la época que corresponde al drama. Sin vacilar ante detalles epocales, Viñas pone en boca del Inca una glosa de Rosa Luxemburgo. Así como la espartaquista discutía con Lenin acerca de las condiciones de la revolución y consideraba que hasta que no se hiciera absolutamente imposible la vida bajo el capitalismo, no se podría llegar al estallido, el cacique reclama más humillación para iniciar la revuelta. Paulatinamente, Túpac Amaru desgrana una historia de las ideas políticas: positivismo excluyente en el corregidor, teoría revolucionaria marxista en el Inca, democracia liberal en el visitador que debe encararse con el inquisidor, ansioso por echar al fuego, tras incluir en el índex, el contrato social de Rousseau. Evitando la recaída en el teatro de tesis, sobreviene el distanciamiento aprendido en Brecht. Dos mendigos pelean por una moneda que se dio Túpac y uno de ellos cumple el papel de bufón, denigrando la simbología del poder. En la escena siguiente, el colectivismo se reduce al recuerdo individual. Micaela incita al cacique a rememorar su infancia y allí sobreviene la violencia del europeo, resentida como un acicate para la acción. La lucha de clases se inicia en la repulsión hacia un dominador brutal. La debilidad de Túpac radica en su empeño por argumentar frente a quienes se han atribuido de antemano la razón. Y si la teoría política había permitido caracterizar hasta aquí a los personajes de uno y otro bando en el enfrentamiento ineludible que plantea la obra, la filosofía idealista acude en auxilio de los opresores. Los indios trabajan para los europeos como el cuerpo para el alma, en la división binaria e inamovible que sostiene el inquisidor. La dialéctica del amo y el esclavo se ofrece como pedagogía. El trasfondo material de la conquista descalifica el saqueo por operarse sobre un bajo metal improductivo. La lengua española es una concesión hacia un pueblo bárbaro. La lógica del dominador expone una superioridad dialéctica, tergiversada en sofisma. El indio debe sufrir para acercarse a Dios. Denunciar sus sufrimientos es colocarse del lado del mal. La lógica del Inca se asienta en una retórica implacable que anticipa el desborde. Usted es el bien, monseñor, yo el mal. Simétricos. Pero toda simetría es maniquea. Y la guerra es maniquea, monseñor. Es el último sometimiento de Túpac a la dialéctica. A partir de allí abandona los recursos verbales para entregarse a la mística revolucionaria. Transportado, asiste a la asfixia del corregidor por obra de los indios, mientras el cura debe tolerar el sermón inquisitorial que lo condena a la doctrina de Luzbel. La figura de la mujer es la más relevante del drama. Ella desencadena la revuelta al instigar al Inca. Justifica el asesinato del corregidor porque cuando los perros se ponen rabiosos se los mata. Traduce las quejas indígenas y trenza hilo para fabricar sogas en las que colgarán a los criminales. Reverso activo de la iconografía patriotera en el cual las calmas damas mendocinas bordan la bandera del regimiento de granaderos de El Plumerillo. Inclaudicable en su papel de niña, rechaza, entre indignada y sardónica, la obsecuencia de los criollos hacia Túpac, quienes se obstinan en mantener privilegios frente a los indios, y recuerda implacable que en tiempos de guerra no rigen las celebraciones. Dorrego, apogeo y caída del caudillo popular. Reiterando una preferencia que abunda en su obra crítica,
Viñas recurre a las trimembraciones para sintetizar hechos. El primer momento transcurre entre poder, apogeo y escándalo. El segundo, antitético, entre caída, humillación y holocausto. Tal organización se modela en la alternancia de la comedia humana entre apogeo y decadencia, esplendor y miseria. El punto medio de las dualidades ya no se enuncia en términos balsacianos, sino marxistas, dado que el pasaje de uno a otro extremo es efecto de la crisis. Y es justamente la crisis del poder popular, fogoneada por la conspiración elitista, el centro del drama que tiene al gobernador federal de Buenos Aires como víctima principal. La crisis es producto de contradicciones llevadas al extremo y que no logran una síntesis superadora. Su primera manifestación en el texto de Dorrego implica un corte lingüístico que deriva en producciones literarias opuestas. Los octosílabos de los payadores Rolón, federal, y Correa, unitario, rechazan tanto los latines eclesiásticos que aburren a Dorrego como los endecasílabos neoclásicos que abrumaron las primeras letras argentinas. Si Viñas confronta esos estilos y pone en crisis su relación, es para subrayar el coordinante copulativo y, en la asociación de civilización y barbarie, en contra del disyuntivo o, que por su operatoria excluyente reclama la liquidación de uno de los términos. Pero también para conjurar el signo elitista que campea en la literatura local desde el matadero. Un narrador que usufructúa la perspectiva a la distancia necesariamente está situado en un lugar alto y alejado del mundanal ruido que produce la chusma, con cuyo lenguaje soez evita regalar a los lectores. El candombe de negros, a quien Dorrego obsequia con la bienvenida, insiste en esas prácticas populares. Las negras de Echeverría claman aquí por caracú, tripas y achuras. Como en Túpac Amaru, otra vez se recurre al contorno del individuo para situar un hecho histórico. Es algo que Viñas aprendió en las biografías en las que Sartre estudia los antecedentes de Baudelaire, Genet y Flaubert y opera con el método progresivo-regresivo para comprobar cómo se conforma una figura a partir de datos aparentemente menores, pero que cobran significación cuando se los inscribe en el conjunto de experiencias de vida. Como en Lisandro, pero sin la confirmación verbal, sino con la verificación dramática, se comprueba que no hay independencia política sin independencia económica. La asimetría despiadada del fusilamiento provoca en Dorrego sus últimas reflexiones, como Lisandro denunciando a sus correligionarios corruptos, como Túpac encarándose con los explotadores. El gobernador federal se reconoce un tábano que se les metió por los oídos y les zumbó dentro de la cabeza. Su heterodoxia será sancionada dando comienzo a una serie de víctimas locales del poder, cuya nómina está a cargo de los payadores, resistentes, huelguistas, denunciantes. Algunos de ellos distinguibles por los textos que motivaron para certificar sus conductas. El Chacho Peñalosa, biografiado por José Hernández, una víctima de la Semana Trágica rememorada en La Pesadilla de Pinivald, un ovejero santacruceño liquidado en 1921 en la Patagonia, cuyo relato ocupó al propio Viñas en Los Dueños de la Tierra, Mario Brión, fusilado en el episodio de José León Suárez sobre el cual Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre, Felipe Vallese, recordado por una calle porteña. Maniobras, guerrilla y represión, la novela familiar de la Argentina setentista. Un afán de orden y dominación asiste al general Gregorio Tejar. Sobre su casa, cuyos cuartos recorre sin golpear las puertas, sobre sus hijos veinteañeros que escuchan a los Beatles o repasan su prontuario de colegio de monjas, sobre su mucama, a quien reconoce como criada favorita, porque su marido ha servido a sus órdenes en el regimiento de Salta. Sobre todo, menos sobre el teléfono que suena como una amenaza o un control ineludible. El general procura repetir modelos. Virtuoso en el caso de Ignacio de Loyola, glorioso en la figura de San Martín, heroico en la medalla de Maipú que Olga le ha traído de regalo. El recuerdo de esa batalla le genera envidia. Todos los enemigos estaban de un lado, todos los amigos del otro, a diferencia de esos agitados, como señala la música de A Hard Day's Night, 70s en que se incuban los dos demonios en los que abundó Ernesto Sábato. Estamos en una guerra no declarada, Olga advierte antes de admitir como héroes a quienes no les entusiasma la vida y se hacen matar. Pero Olga es impermeable a esas explicaciones y no resulta un interlocutor válido como el amigo Pancho o la hija, menos cuando entona el Happy Birthday con el filo de grotesco que recomienda la acotación y que tiene menos parentesco con los lúmpenes discipolianos que con el ridículo naturalizado por la clase media porteña. La conversación que sostienen en la planta alta el general y Beatriz se duplica en la que mantienen Abel y Olga en el living. Como en La Celestina, los dos planos distinguen a los señores de los criados.
Los de arriba son personajes activos. Un militar retirado que procura enseñarle de armas a su hija, mientras ella le reprocha su actuación en el sur. Lo descalifica como policía, lo acusa de asesino y previsiblemente lo llevará a la ejecución, asistida por 2 compañeros en quienes no cuesta reconocer a los anónimos del teléfono. Los de abajo son pasivos. Una mujer temerosa, una pobre tipa y un muchacho excluido de la intimidad rayana en lo incestuoso del resto de su familia. La dialéctica de ambas escenas, a las que la sucesión temporal del teatro obliga a desarrollarse en forma correlativa, pero que deben entenderse como superpuestas y simultáneas, se exaspera en la confrontación del piso alto. El general se enorgullece de dar las órdenes de pie, mientras Beatriz recalca que a ellos los matan en el suelo, por la espalda. Los nombres de los 10 ejecutados en Trelew que la joven pronuncia antes de llevarse a su padre recuperan las listas que se suceden en el clímax de Túpac Amaru y Dorrego. El presunto regalo de cumpleaños que Beatriz dejó envuelto en su dormitorio y que mantiene la expectativa a través de los 2 actos es un fusil a repetición que el improvisado pelotón de guerrilleros utilizará para vengar la muerte de sus compañeros. Un prolongado exilio apartó a Viñas de la actividad teatral en los años sucesivos, a la par que la necesidad de una intervención más comprometida en la historia argentina lo impulsó en el sentido del itinerario crítico iniciado en Contorno y exasperado en la denuncia explícita que integran Indios, Ejército y Frontera como compendio del exterminio y Anarquistas en América Latina como recuperación de una heterodoxia silenciada. El lenguaje dramático, con su exigencia de inmediatez creciente, tendrá en el ejercicio del ensayo su corroboración más polémica. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación para participar de estas jornadas y yo voy a trabajar los textos teóricos de Viñas sobre el teatro. Otro lugar, pero donde Viñas se sintió muy integrado, porque no solo escribió teatro, fue un teatrista, para llamarlo en los términos actuales. Estaba compenetrado del ambiente teatral de los años 60, 70. No es casual que su libro, cuando él publica como libro Grotesco, Inmigración y Fracaso, lo dedique a Federico Lupi y ¿Emilio Alfaro? ¿Eh? ¿Emilio Alfaro? No. Y Soriano. Que dice compañeros, camaradas, compañeros. Es decir, dedica el libro a los actores. Cuando yo te escuchaba tu trabajo, pensaba en Soriano haciendo varias de esas obras y cuánto tuvo que ver esa figura recreando muchas de las cosas que vos decías, ¿no? O dándoles otra mirada. Entonces, mi lectura del Viñas, que escribe sobre teatro, escribe sobre literatura dramática, pero escribe sobre teatro, es desde el teatro. Quiero decir, para mí, lo que ha dicho Marcela con tanta sapiencia, es literatura dramática, el teatro es la escena. Y eso lo tenía muy claro Viñas. Por eso, en todas sus obras, analiza las piezas teatrales, pero además habla todo el tiempo del teatro. Desde este lugar es que hago mi trabajo. Viñas dedica varios textos a la literatura dramática, pero como también él se va a sentir seducido por la escena, lee esos textos desde la escritura, pero también desde el teatro. Es notable la claridad que tiene al respecto. Me interesa destacar varios aspectos: los autores que elige, la proyección que tiene en sus análisis, en particular el del grotesco, la calidad de su investigación y de su escritura. En este último sentido, Viñas es un modelo. No existe un crítico en el ámbito de los estudios teatrales de nuestra escena que tenga la profunda lucidez de Viñas volcada en un estilo tan impecable y atractivo. Es un escritor que mira con enorme perspicacia a otros escritores, pero además lo hace desde la escena. En literatura argentina y realidad política dedica un capítulo a Florencio Sánchez. Podemos discutir la pertenencia de Sánchez a ese tomo. Sánchez, sabemos muy bien, es uruguayo, pero Viñas estudia su desarrollo en el teatro argentino desde su primera pieza, Mi hijo el doctor, su relación con las compañías teatrales de Buenos Aires,
en particular con Pablo Podestá, sin olvidar la procedencia ideológica que trae de su patria. La figura de Sánchez le permite detenerse en una época que ha estudiado mucho, el 900, el segundo mandato de Roca y todo lo que significaba la élite liberal en el poder. Pero Sánchez y el teatro lo llevan a otro lado, la emergente clase media y sus vaivenes ideológicos, claros en el caso del dramaturgo, que deja las ideas del Partido Blanco por el liberalismo porteño. Pero además le va a permitir bucear en los procedimientos de Sánchez, en su realismo, que se cruza con el ideologema básico de civilización y barbarie, su relación con los actores, con el público y la crítica. La relación de literatura y teatro es muy precisa. Viñas no se confunde. El teatro no es literatura. Esta es una parte de la escena. Por eso, cuando se detienen los personajes, en particular en Julio de Mi hijo el doctor, analiza hasta dónde pudo haber influido en la recepción de la obra la actuación de Arturo Podestá, para terminar precisando la relación de ideologías, en este caso de personaje y autor. Solo el crítico que sabe qué es el teatro puede hacerse estos planteos al estudiar la literatura dramática. En Crisis de la ciudad liberal, que fue su tesis de doctorado, vuelve al mismo periodo histórico con la figura dominante de Roca y las de los gentlemen escritores, y hace el recorrido alrededor de Gregorio de la Ferrer. El origen académico del libro retiene el despliegue de su estilo, aunque mientras realizaba esta investigación, publica Un Dios cotidiano, por el que recibe el premio Gerchunov, y Dar la cara, novela que le vale el Premio Nacional de Literatura. La Ferrer le permite considerar esas figuras que escriben en el club al estilo inglés de hombres aristocráticos, en este caso el Círculo de Armas, sin pretensiones profesionales, por pura diversión, por ocupar el tiempo. Pero la Ferrer el teatro lo va atrayendo y entonces Viñas puede recorrer las dos instancias, el mundo del poder liberal y el ámbito teatral de la época. La manera en que el comediógrafo espía a sus pares en la semioscuridad de un salón para luego convertirlos en personajes, y el acercamiento a los empresarios teatrales y las compañías de actores. Cómo era el campo teatral que ya se estaba formando. Analiza los procedimientos de comicidad que utiliza el autor y la manera en que se potencian en la labor de algunos actores. Por ejemplo, la Orfilia Rico, que hace Doña María en Las de Barranco. Y se detiene en la recepción. El público de los teatros, la clase media que empieza a irrumpir, el público popular de los sainetes azarzuelados. El moreirismo y el antimoreirismo que eligen los espectadores según su origen social y que instala la polémica, la crítica. La crítica es fundamentalmente la que instala esta polémica del moreirismo y el antimoreirismo. Esa relación teatro-élite está mostrada con agudeza narrativa cuando describe el estreno de la primera obra de la Ferrer, Jettatore. Están todos sus amigos aristócratas, los ministros y diputados, y aparece la entrada triunfal que silencia el teatro del general Roca. Es decir, el teatro, con la compañía de Jerónimo Podestá, que lejos estaba de pertenecer a esa élite, ya que venía del circo, resultaba un evento social que determinaba el triunfo de un integrante del poder. Es decir, es ese mismo poder que en algún momento del libro cuenta Viñas, que iban al teatro como prolongación de las comidas en el Círculo de Armas, donde estaban charlando, y continuaban la charla en el palco del teatro, dicen, sin fijarse en lo que ocurría en la escena. Con Jettatore sí se fijan, porque lo que está ocurriendo en la escena tiene que ver con ellos. Discépolo y el grotesco. Si Contorno había revalorado a Roberto Arlt y lo había vuelto a poner en circulación, y como miembro de la revista Viñas había tenido que ver con eso, en 1969 Viñas destaca a otro autor olvidado
cuando publica Las obras escogidas de Armando Discépolo. Para esa edición escribe un prólogo que titula Grotesco, Inmigración y Fracaso, y que en 1973 publica como libro independiente. Otra vez el teatro en esa dedicatoria, en primer lugar, la que hice alusión antes, en primer lugar, y su conexión con los actores. La figura de Discépolo y su derrotero artístico es bien curioso. Entre 1910 y 1934 escribe muchas obras, entre sainetes, dramas y grotescos. A partir de 1934 deja de escribir, y la última obra, que va a ser Cremona, que va a ser una obra que escribe en Europa, una obra breve, y que luego reescribe y prolonga y la hace una obra larga, nunca se estrena. Y recién se conocerá el año en que muere, en 1971. Es decir, entre 1934 y 1971, Armando Discépolo no estrena nada. Sí se mantiene en el ámbito del teatro como director. Y se lo recuerda como un sainetero. Esta historia parece muy rara, dicha ahora, cuando Armando Discépolo, sobre todo en el ámbito de la literatura dramática de nuestra escena, está absolutamente canonizado, casi diríamos que está en la cumbre del canon. Sin embargo, durante todos estos años, y hasta 1969, cuando lo redescubre Viñas, estaba olvidado, era uno de los autores olvidados. La influencia que produjo esta edición de las obras escogidas de Armando Discépolo en dramaturgos y actores de fines de los 60 y principios de los 70 fue notable. Discépolo alcanzó a conocer este reconocimiento y pudo estrenar Cremona. Los dramaturgos de los años 60 habían producido una renovación muy grande en el teatro de esa década, proponiendo otras pautas de representación. Y los actores que se habían empezado a formar en el método Stanislavski descubrían un autor sorprendente y un análisis en el prólogo que los motivaba mucho. Viñas los conocía, tenía intercambio con ellos y los incitó a la lectura. En una entrevista que le hacen a Griselda Gámbaro y a Roberto Cosa en los años 80, al principio de la democracia, en la revista del Teatro San Martín, ambos elogian a Discépolo y esa edición. Gámbaro dice que Discépolo es nuestro autor fundamental. En los años 70, motivados por esa lectura y esa interpretación, los dos, que venían de líneas de escritura distintas, escriben grotescos. Roberto Cosa, La nona, Griselda Gámbaro, Sucede lo que pasa. Y la dramaturgia de ambos va a tener un cambio notable a partir de ese encuentro. Grotesco, Inmigración y Fracaso es un libro con una entidad creativa muy alta. No sabría qué destacar primero, si la calidad de la escritura o la creatividad notable en la interpretación. Es difícil tratar el grotesco criollo después de ese libro. Como en todos sus trabajos, Viña escribe desde la autoridad, el conocimiento y un gran entusiasmo. El descubrimiento de Discépolo lo ha deslumbrado. No se detiene a discutir el género grotesco y a diferenciarlo del grotesco italiano. Va a mencionar más de una vez a Pirandello, pero su acercamiento a los textos es otro. Es provocativo, ampuloso, juega con las palabras, las elige con detenimiento y deleite, incita a pensar, a volver sobre lo dicho, a discutirlo y siempre a seguirlo. Al comienzo, y como un paradigma inamovible, determina: el grotesco es la interiorización del sainete. Y si hay una sorpresa, lo va a ir demostrando con tan fuertes argumentos que parece difícil no aceptarlo. Y sigue con un estilo que nos atrapa. El lenguaje, cito, el lenguaje ya no supone fluidez ni cabalgata, sino que acrecienta con inerte carnosidad. El otro pasa a ser opacidad y contratiempo. Las particularidades aumentan, se encarnizan y agravan. Fin de la cita. Lejos está de ser una crítica impresionista. Viñas se sostiene en autoridades académicamente impecables, lo más actual al momento de su escritura. La dramaturgia se ve desde la escena.
Por eso se detiene en los lenguajes específicos del teatro. La escenografía, que cambia el patio del conventillo del sainete por cuartos cerrados, la iluminación que se hace tenue, la banda de sonido que dice se desplaza de la cordialidad arcaica del sainete azarzuelado hacia la fragmentación coreográfica materializada en el tango, fin de la cita. Y establece relaciones con el tango, en particular con los del otro discépolo, Enrique Santos. Y sobre todo la actuación, porque Viñas tiene muy claro que no es solo en el texto donde está el grotesco, sino en la actuación, o mejor aún, en el entrecruzamiento de ambos. Entonces se va a pasar de los diálogos divertidos del sainete a los monólogos y a los soliloquios, a la torpeza de los movimientos y sobre todo a la animalización. Miguel hablando con el caballo en Mateo, Estéfano muriendo mientras imita una cabra, porque hace la cabra al tocar el instrumento. Y dice Viñas, si por definición el hombre es un animal político carente de política, se queda en animal. Porque Viñas relaciona el grotesco con el fracaso del proyecto inmigratorio. Entonces, si el sainete mostraba la parte divertida de la inmigración, el grotesco va a ser la enfermedad del sainete. Es el grotesco del proyecto liberal, su caricatura. Y dice más, Viñas, cito, el grotesco simboliza al inmigrante congelado por el conjuro de la élite tradicional. El grotesco es la encarnación literaria de un proyecto deficiente. La Argentina, como soporte y contexto de ese teatro, en un país grotesco, es un país grotesco en la mutilación de sus proyectos. Fin de la cita. El grotesco gana a los actores del sainete, como el prólogo de Viñas va a ganar a los actores de los 60. El grotesco gana a Roberto Casó, a Orfilia Rico, a Parravicini y sobre todo a Arata. Viñas destaca esto porque analiza el mundo teatral, los hechos que inciden en su éxito. El estilo desbordado de Pablo Podestá, que solo conoce el comienzo del ciclo, ya que muere en 1923, la admiración que siente Discépolo por Ermete Zacconi, por Arata y Casó, la relación con su hermano Enrique Santos, con quien escribe El Organito, la obra de mayor animalización, donde se cruza con la picaresca. Y yo destaco en particular esta relación que establece Viñas con los actores, porque muchos de estos elementos, sobre todo la animalización, solo se entienden cabalmente en la representación. Si uno hace la prueba de leer la última escena, la de la muerte de Estéfano, en la lectura, y luego la ve en un actor como aquellos del grotesco, es muy difícil ser actor de grotesco. Recién en los cuerpos de los actores se ve eso. Y no hay que olvidarse que Armando Discépolo era director. Entonces estaba metido en la escena y escribía desde el cuerpo de los actores, que es lo que destaca Viñas. Y aparecen otros temas en este análisis, como el tema del dinero, que es básico para este fracaso de los personajes del grotesco, el trabajo frustrado y sobre todo eso que define el grotesco de la risa-llanto y que lo hace tan difícil de poner en la actualidad en escena. Viñas lo destaca muchísimo eso, porque leído ahora una obra de Armando Discépolo, la leemos como un drama. Solamente actores que ya no tenemos podían hacer que eso se transformara en una risa-llanto, que se conjugaran al mismo tiempo lo cómico y lo dramático. Por otra parte, realiza relaciones muy interesantes, como la que establece entre Arl y Discépolo. Arl, también el reconquistado por Contorno, establece una relación entre el movimiento continuo, que para él es un grotesco, y los 7 locos. Pero hay una relación mucho más interesante y sorprendente, la que establece entre el grotesco discepoliano y Marechal. Para Viñas,
Adán Buenos Aires es la culminación y la clausura del grotesco criollo. No sé, no estoy segura que Discépolo sea nuestro autor fundamental o que el grotesco sea nuestro género fundante. Temo que esté fechado, pero el texto de Viñas sí creo que nos sigue hablando y nos sigue representando. Muchas gracias. Marcela, vos establecés, creo que puedo hablar fuerte, vengo del teatro. Hasta la última fila. Hasta la última fila, me oyen todos. Marcela, vos estableciste una relación que a mí me sorprendió un poco entre estas obras teatrales de Viñas y el grotesco. ¿Cómo se da eso para vos? Me parece que lo que hace Viñas, sobre todo en estas obras, donde toma la historia liberal, es hacer una representación grotesca de cómo ha operado ese poder político dentro de la historia liberal. El coro de Lisandro, eso es una anotación que aparece, ¿no? Dice una cosa de frente, después se da vuelta, muestra el culo y dice otra, ¿no? En Túpac Amaru aparece lo mismo, el discurso del corregidor es una cosa y cuando se va este hombre comentan otra. Y permanentemente me parece que aparece esa idea de revertir una situación, que es lo que está haciendo Discépolo, por lo menos lo que en la teoría de Viñas hace Discépolo. Discépolo hace que el sainete que provocaba risa ya no provoque exclusivamente risa. Al interiorizar el sainete, que es la fórmula de él, ¿no? Al meterlo en una pieza, sacándolo del patio de conventillo, esto se vuelve trágico. Y me parece que lo que hace es mostrar eso, ¿no? Todo lo que se ha estudiado como una historia liberal, como mecanismos más o menos habituales del poder, tienen un componente dramático, trágico, porque lo que han hecho es, detrás de cada decisión del poder, eliminar a grupos enteros de personajes. En un caso son los indios sublevados, en otro caso son todos los trabajadores, obreros y demás que resultan afectados por el pacto Roca-Runz y así sucesivamente. E incluso algunas acotaciones me parece que vienen del grotesco. Algunas exigencias para los actores. Ahora, había alguna con respecto a Micaela que señala Viñas, ¿no? Que dice algo así como exacerbada y dominadora, o alguna cosa que resulta de pronto muy difícil saber cómo se pone en escena eso. Cómo uno puede mostrar que está exacerbado y dominador, ¿no? Y si yo recuerdo el comienzo de Stefano, la descripción de María Rosa, por ejemplo, es imposible de representar prácticamente. Parece que la obra hubiera sido escrita viendo a una actriz caracterizada como María Rosa. Es que la escribió así. Pero es lo que uno puede sacar como conclusión de esto, ¿no? Entonces, me parece que hay ciertas indicaciones que tienden a lo grotesco, ciertas manifestaciones que deberían señalar el modo en que uno pone en escena esto como un texto grotesco. ¿Vos lo ves grotesco y no carnavalizado? Porque yo recuerdo haber visto incluso haber visto en escena las obras y veía una carnavalización muy fuerte. Yo en realidad las que vi, las vi tardíamente. La del 71 no la pude ver por razones de edad. Pero las que yo vi me parece que eran obras que apuntaban hacia el grotesco. No sé si la apuesta en sí, porque me parece que él siempre tuvo un conflicto con los directores que ponían sus obras. Así como él tuvo un conflicto, que lo puedo contar porque él lo decía a quien quisiera escucharlo, con Martínez Suárez, que decía que no había entendido nada de Dar la cara, ¿no? Él nunca estuvo conforme con el modo en que se representaban los textos que él había escrito, me da la impresión. No sé si él estaba conforme con la apuesta de Lisandro, sí con Soriano, obviamente. Sí, con Soriano, pero no sé si con el modo en que se representaban estas obras. Y me parece que el primer problema que tenían es que las indicaciones eran complicadas de seguir, ¿no? Que son indicaciones que aparecen en todas partes, si uno quiere. Hay siempre algún autor que pone algún tipo de indicación que resulta difícil de cumplir, en el teatro o en la música, ¿no? Ahora me acuerdo de una entrevista que le hacen a Jacqueline Dupré, donde cuenta que cuando ella toca el concierto de Elgar, la primera indicación dice nóbilmente, ¿no? No dice lentamente, nóbilmente. Entonces ella dice, ¿cómo se interpreta nóbilmente? ¿No? Y me parece que algunas de las didascalias que pone Viñas
como las que pone Discépolo, tienden a eso, a que la representación sea imposible a partir de esas didascalias, o que sea demasiado complicada y que dependa un poco de cada actor o de cada director, de las indicaciones de cada director, cómo se pone en escena. En ese punto me parece que él toma bastante de Discépolo, y en ese punto también creo que ese teatro es un teatro para ser leído, porque esas indicaciones no se pueden representar. Es que en general las acotaciones no las leen los directores ni los actores. En el mundo del teatro la acotación se deja de lado. Porque y generalmente son literatura. Podemos recordar las acotaciones de Valle Inclán, que eran absolutamente literarias. Sí. Bien. Bueno, entonces agradecemos a ambas por haber estado acá. Y bueno, Muchas gracias. y las invitamos a seguir con la próxima mesa.